preciosa palabra, la regla infalible de fe y de conducta. Le pedimos en esta mañana que abra nuestra mente, nuestros corazones, para entender la enseñanza que quiere darnos a través de ella, de mente. Porque al escucharla nuestra fe crece y aumenta. Espíritu Santo, tú que habitas en nosotros, ministranos y llénanos de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. 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 Tengo que tomar agua. Ustedes me conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy, en la madrugada, cuando estaba meditando y escribiendo en la hojita, está llena de borbotones, pero yo lo entiendo, no se preocupen. Aleluya. Le he puesto por título a esta meditación: visión en la incertidumbre. Visión en la incertidumbre. Aleluya. Dice que la incertidumbre es un estado de duda sobre el futuro o sobre lo que es correcto. La incertidumbre es un estado de duda sobre el futuro o sobre lo que es correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí siempre hablo de personajes, aleluya, bíblicos, que uno se basa cuando va a leer la palabra, cuando va a exponer. Y nuestro personaje principal siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo, nuestro Creador. Aleluya, ese es el personaje principal para nosotros. Aleluya, pero sin embargo, siempre destacan dos personas más: un profeta y un rey. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién era el profeta en ese tiempo? Hay que entender primero que para esa etapa ya el reino estaba dividido en dos. Después de la muerte de Salomón, el reino se divide en dos: reino del sur, reino del norte. En esta mañana vamos a predicar lo que está ocurriendo, lo que vamos a exponer, ocurre en el reino del sur. Aleluya. ¿Quién es Isaías? Todos lo conocemos. Aleluya, un gran profeta de Dios. El libro de Isaías es uno de los libros más grandes, aleluya, que tiene el Antiguo Testamento. En cuanto está catalogado como uno de los profetas mayores. Aleluya. Y su ministerio comienza con 20 años. Y comienza en este mismo pasaje que hemos leído. Aleluya. El libro de Isaías es el libro más mencionado en el Nuevo Testamento, porque contiene profecías que hacen alusión al nacimiento de Cristo. Aleluya. Y es un libro rico en profecías. Aleluya. Y su ministerio se basó en muchos reinados, 5 reinados. Aleluya. O sea que tuvo Isaías un ministerio que trabajó en 5 reinados. Aleluya. En el reinado de Usías, que es el que leímos ahora mismo, en el reinado de Jotán, en el reinado de Acaz, en el reinado de Ezequías y por último en el reinado del malo Manasés. Que vaya la redundancia, Manasés era del reino del norte. Isaías fue martirizado. Fíjense que me estoy adelantando a los acontecimientos. Isaías murió a mano, según la historia judía, del mismo rey Manasés. El rey Manasés, mira, el reino del sur y el reino del norte siempre se marcaron por una diferencia. Los reinados del sur fueron menos cabezones, o sea, por así decirlo, fueron un poco más obedientes a la voz de Dios. No fueron perfectos, pero fueron más obedientes a la voz de Dios. El reinado del norte siempre hubieron reyes que tendieron a hacer lo malo, como Jeroboam, Acaz, Manasés. Siempre tendían a hacer lo malo delante de Dios. Y dice la historia judía, no lo registra la Biblia, que el profeta Isaías muere huyendo del rey Manasés, aleluya,
porque lo condenó porque él dijo que había visto a Dios. Aleluya. Y porque siempre criticaba la maldad y la rebeldía de los reyes de Israel. Y dice que la historia judía dice que se escondió dentro de un tronco de cedro seco, hueco. Dice que cuando lo descubrieron, el rey mandó a sellar aquel tronco y mandó a cerrarlo, y así fue como murió. La vida de los profetas no fue todo color de rosa. Aleluya. Cuando tú decides servir a Dios, aleluya, no todo es color de rosa. Hay tiempos de abundancia. Hay tiempos que el frío está lleno. Hay tiempos que el frío lo único que tiene son pomos de hielo. El apóstol decía: yo sé vivir en todos los tiempos. Aleluya. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia. Aleluya. Y el profeta Isaías, me llama la atención este pasaje que hemos leído, porque el llamado que le hace Dios es peculiar comparado con otros profetas. Aleluya. A Samuel lo llamó de otra manera. Samuel ministraba en el templo, la mamá lo dedicó, lo consagró al Señor. Y cuando la palabra escaseaba en aquel tiempo por el pecado que había, Dios se le reveló a aquel hombre que constantemente ministraba, que constantemente estaba en la presencia del Señor, que constantemente oraba. Aleluya. Dios se le reveló a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel. Y Elí, en su sabiduría, ya la poca que le quedaba, le dijo: como te vuelva a llamar, dile: heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo oye. Pero sin embargo, aleluya, el llamamiento al ministerio del profeta Isaías fue diferente. Aleluya. Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a poner el contexto. ¿Quién reinaba en ese tiempo? Reinaba el rey Uzías. Aleluya. El rey Uzías, hijo de Amasías, y empezó a reinar a la edad de 16 años. Siendo un niño empezó a reinar, aún en vida de su padre. Con 16 años empezó a reinar. Pero ¿sabes qué pasa? Que el rey Uzías hizo lo bueno delante de Dios. Aleluya. Y cuando tú empiezas a andar en la voluntad de Dios, en el propósito que Dios te ha llamado, te va a ir bien siempre en la vida. El diablo va a querer hacer de las suyas, pero el Señor ha prometido guardarte en medio de cualquier tribulación. Y cuando aquel niño empezó a reinar, el Señor empezó a darle sabiduría para gobernar a su nación. Y en el reinado de él sucedieron muchas cosas buenas. Y se reconstruyó a Elad, reforzó la potencia y la independencia del reino de Judá. Reforzó la potencia y la independencia del reino de Judá. Judá no tenía que salir a comprar boniato a Israel o a otras provincias vecinas. Empezaron ellos mismos a sembrar boniato. Empezaron ellos mismos a sembrar caña para hacer azúcar, por así decirlo. Empezaron ellos mismos a depender de ellos mismos. Tenían tierras fértiles, tenían lugares donde podían, aleluya, hacer maravillas. Aquel rey abrió en el desierto cisterna y fomentó la agricultura. Fomentó la agricultura y fue creciendo en alimento. Aleluya. No solo se quedó ahí. Aleluya. Sino que reorganizó también el ejército y restauró las fortificaciones de Jerusalén. Aleluya. Reforzó el ejército y reconstruyó lo que es las fortificaciones de Jerusalén. Miren, dicen que el profeta, dice la palabra, aleluya, que el rey Uzías creó un ejército bien organizado. Y no solo eso, sino que se fijó que entre todos sus soldados eran personas inteligentes, ingenieros, y lo puso a ejercer ese talento que Dios le había dado. Y crearon catapultas, crearon armamento, aleluya, crearon escudos, corazas, equipó al ejército de lo último en la tecnología en aquel tiempo.
se dan por cáncer las catapultas. Estaban bien equipados. No solo hizo que reconstruir todo lo que estaba derrumbado, sino que creó un ejército para proteger a su pueblo. Y tenía lo último en tecnología militar. Aleluya. En el reinado de él, fíjense, las consecuencias de todas esas cosas que fue haciendo, venció a los filisteos y también venció a los árabes. Destruyó el muro de Gat y de Jacnia y de Asdod, y se sometió a los amonitas y a otras naciones,